¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más para hablar de libros interesantes, libros que nos ayudan pues a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar nuestra manera de percibir la vida. Y bueno, pues hoy tenemos un libro bastante interesante, un libro que trata pues sobre cambiar nuestra mentalidad acerca del dinero. Entonces, pues bueno, ya vamos solamente a dar unos segundos para comenzar. Esperemos que estemos bien en el audio, que nos estén escuchando de manera correcta. Y bueno, como te decía, vamos a hablar de un libro, bueno, pues que nos va a ayudar a cambiar nuestros pensamientos y nuestra forma de ver lo que es el dinero. Ya habíamos hablado de un libro muy parecido, Los secretos de la mente millonaria. Bueno, hoy tenemos otro libro que va más o menos en la misma línea. Y bueno, como siempre, te invito a que compartas esta transmisión, a que si conoces a alguien que le pueda interesar esta información, hoy vamos a estar hablando de un libro que es bastante interesante para poder cambiar nuestros pensamientos en relación al dinero. Entonces, pues bueno, te invito a que me dejes un like, a que compartas esta transmisión para que otras personas puedan venir a escuchar esta transmisión. Y ya vamos a empezar ahorita en unos segundos. Ya nada más vamos a ver que estemos transmitiendo de manera correcta y vamos a comenzar a platicar de este libro. Bueno, si algunos por ahí quizás ya vieron para que vamos a estar hablando del libro Padre Rico, Padre Pobre, un libro muy interesante que espero que, no sé si algunos ya lo han leído, quizás ya muchos lo han leído porque no es un libro muy actual, pero bueno, pues también si ya lo has leído, pues te invito a que me dejes en los comentarios qué es lo que te ha parecido este libro, si te ha enseñado algo importante, si te ha ayudado a cambiar cosas en tu vida, pues bueno, déjamelo aquí en los comentarios. Y ahorita ya vamos a comenzar pues a platicar de lleno lo que es este libro, que bueno, en lo personal es un libro que a mí me ayudó bastante a cambiar ciertas cosas, ciertas maneras, junto con el libro de Los secretos de la mente millonaria. Pues bueno, es un libro que me ha ayudado bastante y que es un libro que pues, obviamente yo recomiendo también que sea leído porque te puede ayudar precisamente si tú tienes quizás algunas dificultades con el dinero, si tú notas que no logras avanzar en la cuestión del dinero, que aunque quizás tengas un buen salario, pues por ahí tienes algunos conflictos, algunas deudas, no logras revertir la situación, pues bueno, pues la invitación es a que tú leas un libro que te pueda dar una información quizás diferente a la que tú tienes. Y bueno, este libro podría ser uno de ellos. Ya habíamos hablado del libro de Los secretos de la mente millonaria y en esta ocasión pues vamos a hablar de Padre Rico, Padre Pobre, que ya lo tenemos por aquí como siempre. Como siempre les muestro estos libros que les voy presentando. Pues bueno, pues es parte de los libros que yo he leído. Lo he leído quizás en 2 ocasiones. Y bueno, pues este es el libro Padre Rico, Padre Pobre. Su autor es Robert Kiyosaki. Y bueno, pues ya les decía, es un libro bastante interesante. Es uno de los libros quizás más vendidos. Y bueno, pues es uno de los libros que es muy recomendable que todos en algún momento de nuestra vida pues podamos leer. Entonces, como les decía, este libro, al igual que el otro libro que ya hablamos de él, Los secretos de la mente millonaria, pues bueno, no es una guía para hacerte millonario, sino más bien que te intenta transmitir una filosofía financiera. Entonces, de hecho, ya en la misma portada de este libro, pues bueno, ya también nos dice bastante. Por aquí tenemos un texto. Y bueno, básicamente lo que nos dice es que trata de qué le enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero que los pobres y la clase media no. Entonces, pues bueno, esto es lo que intenta transmitirte este libro, una enseñanza, lo que las personas millonarias enseñan a sus hijos en relación al dinero, pero en relación a una manera de pensar que te ayuda precisamente a generar pues, ingresos, sobre todo se trata de tener ingresos. Y bueno, por eso es un libro bastante interesante porque muchas veces tenemos muchas
ideas, muchos prejuicios en relación al dinero que nos limitan bastante en la vida. Entonces, la idea es que podamos abrir nuestra mente a otro conocimiento y quizás ese conocimiento pues nos va a venir a dar una visión diferente y por lo tanto vamos a empezar a tomar decisiones diferentes, que esa sería la idea. Entonces, pues no podemos esperar de este libro que este sea una guía paso a paso de cómo nos vamos a hacer millonarios, sino más bien es una guía de finanzas. Más que una guía de finanzas, es un libro de autoayuda o un libro para el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque trata pues de la mente, de cuál es tu manera de pensar en relación al dinero. Entonces, en este libro se va a explicar la dualidad entre trabajar por dinero o que el dinero trabaje para ti. Esto lo hace contando la historia de su padre biológico, que es al que se le denomina el padre pobre, y el padre de su mejor amigo, que es el que se le denomina el padre rico. Entonces, el padre de Robert Kiyosaki, que es el autor de este libro, pues tuvo una exitosa carrera como profesor, él era académico y obtuvo un buen empleo en el sector público, y él era de las personas que defendían el sistema tradicional de estudiar, trabajar y trabajar y trabajar cada vez más fuerte para llegar a algo. Entonces, cuando fallece su padre, el padre de Robert Kiyosaki, pues deja una herencia prácticamente de cero e incluso deja algunas deudas. Entonces, algo que lo caracterizaba al padre de Robert Kiyosaki, el autor, es que generalmente decía en relación, yo creo, a las cosas materiales, cosas que quizás en algún momento dado quería, pero siempre decía, no me lo puedo permitir. Entonces, siempre vivía con este pensamiento y bueno, pues es una persona que más allá de que tuvo una buena carrera en lo profesional, pues bueno, pues en lo económico, pues simplemente estaba estable, por así decirlo. Por otra parte, el padre de su mejor amigo, que es al que el libro se refiere como el padre rico, pues es una persona que apenas si terminó su educación básica, su educación obligatoria, pero que tenía ideas muy claras acerca del dinero y llegó a ser una de las personas más ricas de Hawái. Él veía las cosas de una manera bastante diferente y él tenía una manera, también un pensamiento que lo caracterizaba, y era que siempre se preguntaba cómo me lo puedo permitir. Entonces, mientras el padre biológico, que era el padre pobre, siempre decía no me lo puedo permitir, y eso obviamente pues lo limitaba, pues el padre millonario siempre se preguntaba cómo lo puedo conseguir. Entonces, pues esto hacía ya bastante diferencia. Entonces, Kiyosaki nos relata en este libro lo que el padre rico le enseñó a él y a su mejor amigo sobre el dinero cuando eran niños. Entonces, probablemente la lección más importante de todas fue la de entender cómo utilizar de la mejor manera su mentalidad y su tiempo para crear su propia riqueza. Entonces, en el libro vas a encontrar múltiples consejos para que tú puedas aprovechar las oportunidades que se nos van presentando y sobre todo aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de convertirnos en esclavos del dinero. Entonces, pues todo se resume básicamente en 6 lecciones que se las voy a compartir de forma resumida. Y vamos con la lección número 1 que nos enseña este libro, que es: los ricos no trabajan por dinero. Entonces, aquí de lo que se trata en esta lección es de que nosotros aprendamos que tenemos que diversificar nuestros ingresos encontrando pues diferentes fuentes de ingresos que sean independientes a nuestro trabajo. También aquí se habla del cuadrante del dinero, es una parte bastante interesante, ya que nos dice que toda la riqueza en el mundo se reparte solamente en el 10% de la población. Y las personas de clase media para abajo, pues tenemos el 90% de el dinero que hay en el mundo. Entonces,
pues bueno, aquí de lo que se trata es que comprendamos qué es lo que hacen esas personas que están dentro del 10% para generar ingresos y ser parte de ese 10% que contiene la mayor parte de la riqueza en el mundo. Entonces, pues se trata, o lo que el libro trata de enseñarte, es que tú puedas llegar a pasar de ese 90% que ocupa que tiene la menor cantidad del dinero, pero que hace el mayor trabajo, que tú puedas pasar a ese 10% que logra hacer que el dinero trabaje para uno. Entonces, para eso hay que diversificar los ingresos, hay que aprender a ver las oportunidades. En realidad, hay muchas maneras de generar ingresos extras y aquí entran mucho en juego los ingresos residuales, es decir, aquellas fuentes o aquellos negocios que tú puedes llevar a cabo que te van a estar generando ingresos, aunque en un momento dado tú no estés trabajando directamente en eso. Es decir, por ejemplo, aquí entran mucho lo que son las regalías, por ejemplo, para los artistas o para los libros, para las autorías que se dan, las regalías. Entonces, pues tú, por ejemplo, haces un libro y después el libro se está distribuyendo y tú estás generando un ingreso pues por cada venta de ese libro. Realizaste un trabajo un cierto tiempo y durante un buen tiempo ese libro te va a estar dando un cierto ingreso, como es este libro que ya tiene algo que se escribió y pues todavía le sigue generando un ingreso, un residual al autor. Pero hay muchas otras fuentes de ingresos residuales, hay muchas otras maneras. A veces pensamos que solamente se trata de tener un negocio y generalmente pensamos en negocios tradicionales que también lo que hacen es darte un ingreso lineal. El ingreso lineal es aquel donde tú trabajas y ganas un cierto dinero, y el ingreso residual es donde tú inviertes una cierta cantidad de tiempo y de esfuerzo, obviamente, pero te va a estar generando dinero por más tiempo, aunque tú ya no estés invirtiéndole el tiempo a eso. Entonces, pues aquí también podemos hablar de las empresas de network marketing o multinivel, es otra forma de ganar ingresos residuales. Obviamente esto implica un cambio de mentalidad porque tienes que adquirir nuevas habilidades para generar otro tipo de ingresos. Entonces, eso es importante y entender lo que son los ingresos lineales y los ingresos residuales. Generalmente, pues todos los que somos empleados estamos recibiendo ingresos lineales hasta que comenzamos a diversificar nuestros ingresos y entonces empezamos a mirar a lo que son los ingresos residuales. Entonces, esa es la primera lección. Los ricos no trabajan por dinero, sino que hacen que el dinero trabaje para ellos. El punto número 2, la lección número 2 que nos enseña este libro es el por qué enseñar educación financiera. Y aquí Kiyosaki nos dice, o más bien realiza, una crítica muy dura hacia el sistema de educación que generalmente está enfocado en formar empleados y no está enfocado en formar empleadores o emprendedores, ¿no? Gente que sea emprendedora y que le dé empleo a otras personas. Y tampoco nos enseñan a gestionar de manera correcta nuestras finanzas personales. Por lo tanto, pues aquí Kiyosaki nos dice que debemos aprender por nuestros propios medios lo que es la educación financiera, porque no sirve de nada tener ingresos elevados si no somos capaces de retener ni siquiera una pequeña parte de esos ingresos. Entonces, pues, como otros tantos libros, pues te da maneras en que puedes ir administrándote de una mejor manera. Uno de los puntos más importantes en cuanto a la educación financiera es el de cambiar la visión que tenemos entre lo que es un activo y lo que es un pasivo. De acuerdo a este libro, un activo es todo título o contrato que te genera ingresos, como pueden ser los bienes inmuebles, como pueden ser las acciones, como pueden ser los ingresos residuales por una propiedad intelectual, es decir, derechos de autor, o, por ejemplo, las redes de mercadeo. En cambio, un pasivo genera gastos como los préstamos, las tarjetas de crédito,
incluso tu casa y tu coche, si no los estás utilizando para generar un ingreso, pues en realidad solamente te están generando un gasto. Y aquí en especial el tema de la casa, pues bueno, generalmente las personas llegan a ver sus casas como un activo. Y aquí, de acuerdo a la visión de Robert Kiyosaki, nos dice que en realidad una casa es un pasivo porque es algo que generalmente te va a estar ocasionando gastos y por ese lado lo ve como un pasivo y no como un activo. Entonces, también nos dice que lo que distingue a los pobres y a la clase media de los ricos es la manera en que gestionan sus ingresos. Es decir, los pobres viven al día con pocos ingresos y no tienen activos ni tienen pasivos. La clase media adquiere pasivos pensando que está adquiriendo activos, como puede ser un coche, como puede ser una casa, y los ricos o los que están en el camino a hacerlo, pues construyen un patrimonio en base a activos que le generan más ingresos. Entonces, Kiyosaki aquí utiliza mucho un término que es la carrera de la rata para darnos una imagen muy visual de cómo a veces las personas de clase media y de ahí hacia abajo, pues generalmente están dentro del sistema de ser empleados, de ir al día a día, y es como una rata que está en estas ruedas donde una vez que comienza a correr, pues es muy difícil parar. Entonces, pues así nos dice que vive la mayoría de las personas en el mundo porque no tienen una buena gestión de sus finanzas. Entonces, la manera de salir de la carrera de la rata, pues consta más o menos de 4 pasos, y el primero es entender la diferencia entre un activo y un pasivo. El segundo es adquirir activos que generen ingresos constantemente. El tercero es mantener gastos y deudas al mínimo, por lo menos inferiores a tus ingresos. Y el cuarto paso sería ocuparse de tus propios asuntos. Y ocuparte de tus propios asuntos es precisamente la lección número 3 que te enseña este libro, en donde te dice que tú puedes comenzar a trabajar en un negocio propio mientras tienes un trabajo tradicional, un empleo tradicional, y así puedes ir adquiriendo activos, ir invirtiendo, y una vez que prospere tu negocio, pues puedes tomar la decisión de dedicarte a tiempo completo y separarte de tu empleo tradicional. Entonces, pues él lo que nos dice es que tenemos que irnos ocupando nosotros mismos de ir cambiando nuestra situación financiera. La cuarta lección es la historia de los impuestos y el poder de las empresas. Kiyosaki nos dice que es muy importante aprender cómo es que las empresas pueden llegar a deducir de forma legal el pago de los impuestos, pero el punto al final es que primero tienes que comenzar por pagarte a ti mismo, y así vas a tener siempre más capital disponible para adquirir activos y pasivos. Entonces es muy importante conocer todo lo que se relaciona a los impuestos, porque generalmente por ahí, pues muchas veces no sabemos muy bien cómo es que trabaja todo esto de los impuestos. La lección número 5 que nos enseña este libro es que los ricos inventan dinero, es decir, los ricos generan oportunidades porque saben, bueno, que las buenas oportunidades no caen del cielo, sino que se generan. Y eso es lo que hacen constantemente. Siempre están tratando de encontrar una buena oportunidad donde puedan llegar a invertir y donde puedan generar sobre todo ingresos residuales. La lección número 6 que nos da este libro es: trabaja para aprender y no por dinero. Entonces aquí el consejo que nos da Kiyosaki es que sobre todo al inicio de nuestra vida adulta, ya donde empezamos a trabajar, pues lo que nos recomienda es básicamente que busquemos trabajos donde podamos aprender habilidades que nos van a servir para el negocio que tengamos en nuestra mente. Entonces, si nosotros ya tenemos una visión de algo que quisiéramos tener como negocio, pues tenemos que conseguir empleos que nos ayuden a conseguir ciertas habilidades, cierto conocimiento relacionado con aquello que un día va a ser nuestro negocio, si es que ya tenemos visualizado lo que queremos. Entonces, esto es lo que nos dice la lección número 6.
y nos da también, que es la última lección de este libro, y posterior a estas 6 lecciones, les voy a recordar rápidamente cuáles son las lecciones. La lección número 1 es que los ricos no trabajan por dinero. La lección número 2 es que la importancia de enseñar educación financiera. La lección número 3 es ocuparte de tus propios asuntos. La lección número 4 es conocer la historia de los impuestos y el poder de las empresas. Los ricos, la lección número 5 es que los ricos inventan dinero, y la lección número 6 es trabajar para aprender y no trabajar por dinero. Después de estas 6 lecciones, pues Kiyosaki nos da los 5 obstáculos principales que nos impiden la libertad financiera. El primero es el miedo, que es el tratar de mantenerse siempre en lo seguro, no tomar riesgos y nunca pensar en grande. Después, el segundo obstáculo es el cinismo y la envidia. A este se refiere a lo que a veces llegan a pensar los demás de uno cuando uno está tratando de generar quizás un negocio, de generar ingresos pasivos, y dice que no escuches a las personas que no están intentando triunfar, porque solo critican lo que estás haciendo para intentar lograr algo en la vida. El tercer obstáculo es la pereza, así que hay que ser proactivo y perseverante y no bajar los brazos a la primera de cambio. El cuarto obstáculo son las malas costumbres, y aquí nos dice que cortemos todos los gastos innecesarios y que primero esto lo vamos a convertir primero en ahorro y luego lo vamos a convertir en inversiones. Y el último obstáculo, el quinto, es la arrogancia. Dice que nunca pienses que ya lo sabes todo acerca del dinero y escucha a otros y nunca dejes de formarte. Siempre debes de estar aprendiendo todo lo que está cambiando en el mundo en relación a la economía, a las nuevas formas de generar ingresos, cómo es que vamos evolucionando en ese sentido. Entonces, al final, pues de lo que se trata es de pasar a la acción, que ese es en realidad el verdadero mensaje que nos quiere transmitir el libro Padre Rico, Padre Pobre. Y más allá de las lecciones, lo más importante es pasar a la acción. No sirve de nada, pues, saber toda la teoría sobre finanzas personales o sobre ninguna cosa. Saber toda la teoría no sirve de nada si no entras en acción. Y nos dice que la libertad financiera, pues si no lo ponemos en práctica, nunca lo vamos a alcanzar. Entonces, desde el primer momento, Robert Kiyosaki nos deja claro que no tiene la intención de enseñarnos cosas específicas ni darnos respuestas para implementarlas directamente, sino que nos trata de compartir su experiencia, de darnos ejemplos para encender la curiosidad y el interés de cada uno de los lectores. Entonces, bueno, este libro es un libro bastante fácil de leer, es muy interesante, es bastante motivador y bueno, pues después de leerlo corres realmente el riesgo de dejar de pensar que los ricos han nacido ricos y convencerte de que puedes aprender y que la libertad financiera no es una utopía, sino que es un objetivo bastante realista si aprendes cómo llegar a ella. Entonces, pues este es un buen libro para comenzar y es un libro que puede llegar a cambiar tu vida por toda esta información que te puede dar. Entonces, bueno, pues ya les decía, es un libro bastante interesante, que bueno, pues a mí realmente me gustó mucho la primera vez. Ya lo había escuchado, me había resistido un poquito a leer este libro, por ahí como que el título no me llamaba, pero hasta que un momento me decidí, dije, pues lo voy a leer. Y ya una vez que lo leí, pues me ha parecido bastante interesante, me ha ayudado a ir cambiando mi visión en relación al dinero, a ver que, pues más allá de que uno pueda tener un trabajo, un empleo tradicional, pues bueno, hay otras maneras de ir generando ingresos que también pues ayudan mucho, sobre todo cuando estamos en épocas de crisis. El libro se llama Padre Rico, Padre Pobre. Por aquí está, no es un libro muy actual, ya tiene bastante este libro. El autor es Robert Kiyosaki, aquí lo pueden ver.
Si no, pues búsquenlo por ahí en internet, Padre Rico, Padre Pobre. Aquí en la descripción de este video te dejo un enlace por si a ti te interesa comprarlo en línea. Ahora que pues con esta situación se ha complicado ir a comprar un libro, pues ahora la opción es abrirse a comprarlos en línea, te lleguen hasta tu casa o incluso poder comprarlos en digital para que lo leas en tu celular, en alguna tableta, en tu computadora. Y bueno, pues también es una manera de cuidar el ambiente. Entonces, como siempre, en la descripción te dejo un enlace de donde yo compro los libros. No es que yo esté haciendo una venta, sino que es ahí donde yo los compro para que los chequen. Pero hay otros sitios, es ahora ya cuestión de que ustedes busquen ahí en el internet. Por lo menos este enlace sirve para aquí, para México. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos los que se han conectado. Veo que ya tengo algunos comentarios, así que bueno, vamos a revisar cuáles son los comentarios que tenemos el día de hoy. Aarón Montes de Oca, te mando un saludo, tocayo, como siempre por aquí, siguiendo estas transmisiones, dejándonos tus comentarios, pues muchas gracias, ya te saludo. Dice, desarrollar una idea de momento no dará fruto, pero como dices, más tarde que temprano será mejor recompensa. Bueno, pues todo comienza por una idea, ¿no? Entonces, lo importante, como te decía, es pasar a la acción. Cuando pases a la acción, pues siempre se va a ver un resultado y sobre todo, pues vas a ir tomando un cierto conocimiento y pues estás más cerca si estás tomando acción que si no. Entonces, la idea, pues sería esa, ¿no? Tomar acción, y parte de tomar acción, pues es a veces leer un libro porque pues tenemos ciertas ideas, todos tenemos cierta información, y bueno, pues quizás esa información, si no nos está ayudando a generar la vida que queremos en la cuestión económica, dependiendo de lo que cada quien quiera, porque cada quien tendrá diferentes formas de pensar, cada quien estará pensando llegar a ciertos niveles. Pues bueno, lo importante es que si en este momento la información que tú tienes, los conocimientos que tienes, no te han dado para llegar a eso que tú quieres, pues es necesario que comiences a ver opciones, y una de esas es los libros. Hoy en día, pues también hay muchos seminarios online que nos pueden ayudar realmente a ir cambiando, sobre todo, nuestra manera de pensar. Entonces, yo soy de la idea de comenzar siempre por algo que nos ayude a cambiar nuestros pensamientos, y después tenemos que ir en busca de información ya, de información práctica, de opciones que tengamos para generar otro tipo de ingresos. Si tú entras al internet, pues hoy puedes encontrar videos donde te dan hasta más de 100 opciones de posibles negocios, incluso que puedes empezar en la situación actual que estamos viviendo. Entonces, por eso es importante abrirse a conocer pues otras visiones, otras maneras de ver, en este caso, la cuestión del dinero. También hay que ser conscientes de cuál es nuestra relación con el dinero. Entonces, vamos a ver si tenemos más comentarios. Pues bueno, ya por aquí nos preguntaban el nombre del libro, ya les comenté, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Bueno, ya anteriormente habíamos hablado de Los secretos de la mente millonaria. Bueno, este es otro libro que va en la misma línea, que nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar. Y bueno, ya estaré hablando de otros libros también que te ayudan en ese mismo sentido, en la línea del dinero, pero lo interesante para mí es que realmente son libros para el autoconocimiento. Te enseñan a conocer cuál es tu forma de pensar en relación al dinero, y por eso una vez que tú conoces cuál es tu manera de pensar, pues ves que tiene lógica la manera en que vives, porque los resultados que tienes tienen como fuente pues la manera en que tú piensas acerca de las cosas. Entonces, si tú cambias tu manera de pensar, tus resultados obviamente van a cambiar. Entonces, pues esto es la recomendación de esta semana, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a todos los que se han unido a esta transmisión. Te invito a que me dejes un like, un me gusta en esta transmisión, que lo compartas a otras personas si es que crees que les pueda interesar este tipo de información, este tipo de libros. Y bueno, pues te invito a que te unas cada sábado a la misma hora, y aquí vamos a estar hablando de otros más libros enfocados siempre al autoconocimiento, a que tú puedas cambiar tu percepción, que puedas conocer lo que es tu mente, conectar tu mente con el corazón.
y bueno, pues que puedas tener resultados diferentes en tu vida, en aquello que tú estás buscando cambiar en tu vida. Entonces, pues muchas gracias a todos. Nos vemos aquí el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.